Bienvenidos amigos, esto es Eclesia Online, un programa en donde cuatro sacerdotes vamos hablando con invitados y también hablamos entre nosotros de la actualidad del mundo y de la Iglesia. Una de estas actualidades que hoy queremos tratar con ustedes y queremos no solamente tratarla así fríamente con datos, sino sensibilizarnos, es el tema de la migración. ¿Y por qué sensibilizarnos? Porque probablemente en la puerta de su casa, en su calle o en su ciudad haya un grupo de migrantes en donde los miramos a veces con miedo, con desprecio, y son hermanos nuestros. Ya nos lo dice el Papa Francisco una y otra vez, ¿no? Que debemos de arroparlos, asistirlos, y que debemos de ser sensibles ante estas realidades de personas que dejan casa, familia, su propia tierra, por problemas de seguridad incluso personal, por amenazas y por otras circunstancias económico y sociales. Esto pues lo vamos a tratar hoy con Fausto Pretelín. Bienvenido, Fausto. Ya has estado en otro programa con nosotros y vuelves nuevamente y te agradecemos el que estés aquí. Bienvenido. Un gusto, Fray Acero, como siempre, platicar con ustedes. Fausto es internacionalista, fue pues académico en el ITAM, ha escrito en varias revistas de carácter internacional y pues tiene su columna y es encargado de la sección internacional del diario El Economista aquí en México. Y bueno, Fausto, a ver, ¿qué está pasando? Yo sí quisiera recoger lo que dice la gente, ponerlo aquí encima de la mesa. Hay un fenómeno de migración en unas épocas hacia el norte de México, en concreto van todos hacia Estados Unidos, algunos a Canadá, pero ahora se está viendo un fenómeno que es el de menores no acompañados y unas imágenes espeluznantes que a veces nos dan los medios de comunicación, que creo que tenían que tener más ética en esto. O una cosa es contarnos la noticia, ¿no?, de que hay un menor que se pierde en el desierto, pero no el llanto de un menor perdido en el desierto y encontrado por la patrulla fronteriza. Algo espeluznante. Esto está pasando y nos dice la gente, a veces estás escuchando, ¿no? Pues es que esto hay fundaciones que pagan a esta gente para salir de esos países. ¿Hasta qué punto es cierto y hasta qué punto Estados Unidos y México están haciendo unas políticas de acogida a estos migrantes o realmente están volviendo a cerrar las puertas de estos países? Bueno, Fray Acero, yo creo que el elemento que empuja a las familias a salir de sus países para buscar mejores condiciones de vida es precisamente la economía, ¿no? Es decir, cuando un gobierno, cuando políticos no trabajan para reactivar la economía, para no mejorar las condiciones de sus gobernados, cuando se instalan en el poder y no se salen, hablo de dictaduras, pensemos en Cuba, cómo se fue debilitando la clase media, pensemos en Venezuela, cómo se fue debilitando la clase media después del chavismo, después de que llegara Hugo Chávez, después Nicolás Maduro. Han salido más de 5, 8 millones de venezolanos en los últimos 5 años. O las guerras civiles, vemos a Siria como de alguna manera un país de 22 millones de habitantes, prácticamente la mitad o está desplazada dentro del país o salió del país para buscar mejor suerte. Yo creo que esos son los elementos que empujan en realidad a estas sociedades. Fausto, gracias por estar de vuelta, un gusto tenerte acá y en lo personal me toca bastante de cerca porque paso parte de mi tiempo como sacerdote en Honduras, en una zona rural en el occidente, y esto es un dato que a mí me impresiona y me sorprende, ¿no? Que no conozco familia, así realmente literal, no conozco familia que no tenga algún integrante que esté viviendo en los Estados Unidos, en su mayoría algunos en España. En ese sentido, también por eso es importante hacer esta distinción, ¿no? Porque son en su mayoría este fenómeno migratorio es una migración forzada, no es elegida, ¿no? Porque están buscando, como bien dijiste, una mejor condición de vida. En el contexto centroamericano, me animo a decirlo así porque creo que la realidad de Honduras es parecida a la de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Es una economía súper frágil, más del 70% de la población vive en la pobreza. Considerando el Producto Bruto Interno, el mayor ingreso del país en Honduras, por ejemplo, es las remesas que envían los familiares a sus familiares en Honduras, narcotráfico, maras, sicariato, machismo y gobiernos populistas de izquierda y de derecha.
es un combo realmente trágico. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la solución, no? Porque yo creo que si no mejoran estas condiciones, va a seguir este fenómeno de migración forzada. Pero bueno, no sé cuál es tu consideración acerca de este diagnóstico, ¿no? Sí, no, yo creo que lo que hemos visto en los últimos años nos deja un mal sabor de boca. Es decir, las diferencias o la brecha social está creciendo, ¿no? Es decir, los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Llega la pandemia en el 2020 y lo que genera es mayor pobreza en los países más pobres, ¿no? Es decir, hemos visto cómo países rebotan de una manera, unos como si fueran pelotas de esponja y otros como si fueran pelotas de cristal, ¿no? Es decir, hay países que logran salir de la crisis de la pandemia. La solución es precisamente políticas contra este tipo de situaciones de desigualdad, ¿no? Es decir, el tema del dinero es precisamente las condiciones económicas lo que más hace mover a las familias, pero también la seguridad, ¿no? Y cuando habla de Centroamérica, los maras, El Salvador, como menciona, padre, la situación política, ¿no? Juan Orlando Hernández como presidente de Honduras, pues está vinculado con el narcotráfico, lo buscan en Estados Unidos, ¿no? Todos esos elementos van debilitando el tejido político-social, la desconfianza en la política, la falta de oportunidades. Entonces, ¿cómo revertir eso? Digamos que la fórmula suena fácil, pero es muy difícil, ¿no? Es decir, mejorar las condiciones económicas de los países. ¿Cómo se hace eso? Eliminando la corrupción, ¿no? Haciendo programas sociales a favor de los más pobres, pero efectivos, no con dádivas, es decir, no generar movimientos clientelares, ¿no? Después se van cobrando los políticos a través de los votos, sino particularmente sobre ese tema. Hola Fausto, bienvenido de nuevo al programa. Hablas de políticas, ¿no? Hablas de políticas que podrían ayudar a estas situaciones que provocan la migración, pero en realidad, en tu análisis, las políticas internacionales de los países que están más involucrados, ¿no?, en estos temas migratorios, ¿tú crees que tienden, no sé, supongo que también dependerá de si es América, si es África, si es Asia, no lo sé, tienden a favorecer una migración o se suele tender a cerrar las fronteras, ¿no? Yo recuerdo en octubre Polonia, al estilo Trump, quería poner un muro, ¿no?, con Belarus, me parece, ¿no?, en esa frontera que tiene ahí. Algo que aquí sonaba un poco extrañísimo, ¿no?, en Europa, pero bueno, ahí surgía, ¿no? Las políticas internacionales, los países más involucrados en estos temas, ¿qué tendencia tienen en general? Sí. Si vemos en Europa, Alemania pues aceptó 1 millón de sirios durante la guerra civil, también afganos, eritreos, por las condiciones sociales que viven sus ciudadanos, pero la Unión Europea, si nos fijamos, quedó muy mal, ¿no? Quedó muy mal porque no se distribuyó ni siquiera pues 250,000, ¿no?, sirios alrededor de 25, 26 países. Habla mucho de la falta de solidaridad, ¿no? Yo creo que sí, la Unión Europea también es importante, pero también ha pecado porque se ha convertido en un club de ricos y ha generado mucho odio a algunos políticos, ¿no? Es decir, los ultras, ¿no? Lo mismo ultraizquierda que ultraderecha, el miedo a los otros, ¿no? El miedo a que lleguen gente que no se parece a uno y que le pueda llegar a quitar el trabajo, ¿no? Se está alimentando mucho en Europa este tipo de movimientos. Los vemos desde Alemania, pasando por España, Italia, y eso humanamente pues es deteriorable porque de alguna forma Europa es el gran continente, ¿no?, de la ilustración, del avance, el desarrollo, pero también tiene sus asegúnes, ¿no?, sus pies de página, sus momentos críticos, y creo que lo que estamos viviendo es eso. Lo mismo en América Latina, ¿no? Y en México también, el crecimiento del narcotráfico ha generado que muchos estados prácticamente estén técnicamente llamados fallidos, ¿no? Es decir, ya no hay la mano del Estado, no llega la mano del gobierno, y entonces es la ley de la selva. Y por eso buscan los familiares migrar, en este caso de México hacia Estados Unidos particularmente, ¿no? Ha crecido en los últimos meses la migración de mexicanos hacia Estados Unidos. Durante 10 años prácticamente estuvo nulificada, fue nulificado las entradas y las salidas desde Estados Unidos de mexicanos, pero ahora ha crecido mucho. Entonces, yo creo que en términos internacionales es un gran pendiente el tema de la migración, porque ha crecido el odio, ha crecido
el rencor, ha crecido este tipo de malestar social sobre pues, personas que huyen de sus países precisamente porque no tienen las condiciones. Es triste, ¿no? Porque pues de alguna manera pues hay un determinismo cuando nacemos quizás, ¿no? Si se permite la expresión o no, y hay países que tienen más ventajas para poder salir adelante y por eso la gente busca alternativas, ¿no? Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, Fausto. Un gusto escucharte de nuevo. Quisiera preguntarte si tienes algunas características psicosociales de migración, particularmente de América Latina, o si quisieras hablar en lo general, pero sobre todo, ¿qué características, por ejemplo, o qué aspectos psicosociales, qué tipo de dinámicas se ponen en juego en estos fenómenos de migración? Creo que las condiciones psicológicas, psicosociales, es de una enorme desesperación de cómo en pocos años les cambia el modelo de vida, es decir, gente que podía llegar a final de mes con sus recursos económicos ya no lo logra hacer, lo hace con grandes dificultades o inclusive perdiendo ya el trabajo, y por eso el costo de salir del país es cero, es decir, se aventuran para caminar, para ser maltratados, para ser robados, ¿no? Muchos de ellos son 15, 30, 50 horas de viaje o inclusive semanas que tienen que esperar en algunas ciudades, por ejemplo en México, ¿no? Centroamericanos que huyen hacia Estados Unidos, cómo caen muchos en manos criminales que les ofrecen llevarlos hacia Estados Unidos, pero que en medio de esa oferta pues corren muchos riesgos, ¿no? Sobre todo se hablaba al inicio de este programa de la separación de las familias, ¿no? De los niños, que eso son me parece lo más triste que yo he visto en los últimos años, ¿no? Es decir, cómo un programa de tolerancia cero desde Estados Unidos, en el gobierno de Donald Trump, permitió que se separaran a los menores de edad de sus tíos, de sus padres. Algunos de ellos todavía siguen separados, siguen perdidos, y creo que habla en el siglo XXI de un perfil global muy decadente, ¿no? Pues con estas realidades de la migración estamos hablando con Fausto Pretelín. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Esto es Eclesia Online. Seguimos en Eclesia Online, seguimos con Fausto Pretelín. Él es internacionalista. Estamos reflexionando juntos el fenómeno de la migración en el mundo, especialmente aquí en Latinoamérica, también se está dando en otros países, especialmente en Europa. Daniel, tienes una pregunta, ¿terminamos contigo o seguimos contigo? Adelante. Muchas gracias. Fausto, antes de irnos a la pausa, hacía mi pregunta con respecto a los aspectos psicosociales de las personas que migran, ¿no? Pero me quisiera también situar en los aspectos psicológicos de las personas que reciben a los migrantes, porque si bien también hay aspectos de una especie de xenofobia, pero a la vez que es una aporofobia, ¿no? Como este rechazo a los pobres y particularmente a los extranjeros que migran, no tanto a los turistas, no tanto a los extranjeros que vienen a generar un cierto ingreso para el país, sino particularmente para aquellos que vienen a hacer amenaza para la economía de un país. ¿Cuáles puedes percibir tú que sean estas dinámicas psicosociales de las personas que son aquellas que reciben a los migrantes? Lo digo porque muchas veces nosotros incluso como creyentes podemos actuar en una posición también aporofóbica, ¿no? De estar rechazando este tipo de personas, incluso de oposición a todo ese tema de migración, y olvidamos que el primer migrante es Jesús. Jesús como migrante también y en toda la dinámica de la iglesia desde el Antiguo Testamento, que tiene todo un fundamento y una relación muy importante con el tema de la migración. Pero cuando esto se desvincula desde esta realidad espiritual, a nosotros como creyentes también esto nos puede generar como este tipo de dinámicas donde escindimos y por lo tanto podemos generar una religión como un poco escindida. Por un lado muy
muy cercanos al culto o a lo religioso, pero poco generadores también de ayuda en la caridad al migrante, ¿no? Como tal. Sí, a ver, yo creo que hay tres elementos que yo he percibido, analizado en este tipo de demografías de las que usted habla, ¿no? Es decir, cómo reaccionan los que reciben a los migrantes. Los primeros de ellos, la primera característica es, mientras más información tengan de las personas que llegan, puede haber mayor aceptación. Es decir, si hablamos de la guerra civil en Siria, pues tendría que haber una conciencia de que huyen de la guerra. O sea, no están eligiendo un país para llegar cómodamente a instalarse y seguir viviendo normal, ¿no? No, están huyendo porque sus vidas corren peligro, ¿no? Entonces, mientras más información haya, en este caso de los europeos, tendría que haber mayor solidaridad. No siempre se da, evidentemente. Un segundo factor que yo he visto es ¿a qué llegan, ¿no? Los migrantes? Vemos, por ejemplo, en el tema de Afganistán, lo que ha sucedido en los últimos meses, ¿no? La salida del gobierno de Estados Unidos y de protección. Bueno, llegaron los talibanes y otra vez a arrasar a la población, ¿no? Con sus costumbres, ¿no? Esta segunda característica se refiere a que muchos de ellos son filósofos, matemáticos, ingenieros, es decir, gente con elevada capacidad laboral, es decir, que ya tiene un amplio recorrido laboral, algunos años, y se relaciona con que haya una escasez de mano de obra o escasez, ya no de mano de obra, de inteligencia, de ingenieros, de filósofos en algunos países en donde son bienvenidos estas personas, ¿no? Y hay un tercer elemento que es lo que yo he visto y lo relaciono mucho con el Brexit y demás, ¿no? Es decir, cómo los políticos pueden llegar a manipular fácilmente, ¿no? Las mentiras del Brexit van a quedar para la historia, es decir, el diagnóstico y los que se hizo a favor del Brexit por parte inclusive del propio Boris Johnson provocó en un corto plazo que la mayoría de los británicos tuvieran miedo de la Unión Europea y prefirieron centrarse en su país. Este tercer rasgo es tener miedo a perder el trabajo, ¿no? Entonces la primera reacción es no aceptarlos, ¿no? Entonces estos tres elementos dan como resultante la solidaridad, ¿no? Es decir, si una persona es solidaria, por más dificultades económicas que tenga, le va a abrir la puerta a una persona, sabiendo que está huyendo de una guerra civil. Yo creo que eso es un elemento que no hay que olvidar, porque es un valor humano, religioso, que de alguna manera tendría que estar permeando en nuestras capas sociales. No es tan claro que se fomente esta solidaridad. Parecería que sí, pero no lo es. O sea, el Papa Francisco nos lo recuerda constantemente, nos alerta de que tenemos estas políticas, estas diplomacias que nos tenemos que cuestionar, porque en realidad el proceso de globalización va llevando a la globalización de la indiferencia, dice, ¿no? O sea, frase más o menos directa de él es que, no sé, la crisis climática, la pandemia, son pruebas concretas de que no solo los estados, sino que los continentes no pueden seguir ignorándose mutuamente. Es decir, está bien decir que nos abriría a la generosidad, pero la realidad en gran medida no es así. Necesitamos mucho más, porque si no globalizamos una indiferencia y un cerrarnos que no nos va a llevar a buenos fines, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo decía que las brechas sociales se están ampliando. Está creciendo el factor migratorio, ¿no? La migración crece. Eso es un mensaje muy claro de que la economía en los países o la estabilidad social y política no existe o se están debilitando. Y los focos de gran atracción, como son Estados Unidos y Europa, pues se están precisamente llenando, ¿no? O están atrayendo a mucha gente. Hay un efecto llamada, ¿no? Y eso pues se provoca que mucha gente mire hacia esas dos regiones, ¿no? Pensaba, Fausto, me gustó mucho esta descripción cuando dialogabas con Daniel también acerca de este análisis más psicosocial, ¿no es cierto? Me parece que este es un tema tan complejo que se lo puede abordar de distintas disciplinas, ¿no? Pienso también desde una antropología social, etcétera. Y el diagnóstico que hacías es esta falta de solidaridad, estos discursos de odio que surgen en estos grupos más ultranacionalistas. Pero pensaba ahora como para ir cerrando, ¿no? Y tratando de encontrar algunas respuestas, porque también desde nuestra propuesta creyente cristiana
Si recurrimos a la Biblia, es interesante analizar que es una historia llena de éxodos, de exilios, de migraciones, y lo que atraviesa esta historia bíblica es un imperativo, lo llamo así, ¿no? Un imperativo divino de hospitalidad, que también creo que es un imperativo moral, ¿no? No solo para los cristianos, creo que para el mundo entero. En ese sentido, el Papa propone 3 verbos, ¿no? Que es acoger, promover e integrar, ¿no? Pues no se trata solamente de recibirlos y que queden ahí a la deriva, ¿no? Sino, bueno, ¿qué hacemos ante este fenómeno? Si te preguntara, si te animaras, ¿no? a poner otros verbos, ¿no? Sobre estos verbos que el Papa propone, ¿qué se te ocurre? ¿Qué acciones? ¿No? Sí. Sí, pues a mí se me ocurre empatía, ¿no? El ponerse pues en la piel, en los zapatos de los otros, ¿no? Creo que otro de los temas que se me ocurren es información, que es a lo que yo me dedico, ¿no? Es decir, mientras más información detallada exista, creo que puede ayudar a abrir las puertas, ¿no? Hablo de México. México en la década de los 70 del siglo pasado, 80, en las dictaduras de Chile y de España, pues, y la guerra civil en España, abrió las puertas, había solidaridad. Y cuando ocurren casos como la guerra civil en Siria o en Afganistán, los vemos tan lejanos en México que no existe esa misma solidaridad, y creo que eso es injusto, ¿no? Es decir, existe esa visión todavía discriminatoria, ¿no? De si vienen de buenas regiones los aceptamos y si no, no. Si vienen afganos, para muchos mexicanos van a decir, bueno, van a cambiar nuestra cultura, ¿no? La amenaza, ¿no? Todas esas, estos valores se van desvirtuando. Entonces yo creo que la información es otro elemento importante. Para terminar, quisiera, Fausto, compartir contigo. Yo estoy en este momento en Chihuahua y aquí a unas cuadras está la Casa del Migrante San Agustín, una casa de migrante que pues, se lleva junto con Cáritas Arquidiocesana de Chihuahua. Desde aquí saludamos a la gente paisana del Padre Daniel de Chihuahua que nos ven, y muy en especial a Monseñor Constancio Miranda Huecma. Y bueno, pues el arzobispo de Chihuahua. En este lugar está sucediendo el fenómeno haitiano, ¿no? Muchos haitianos que llegan hasta aquí y están esperando a ver por dónde pasar a la frontera, por qué lugar. ¿Nos puedes describir este fenómeno brevemente y cómo podemos, desde lo que sabemos, acoger a todas estas personas que están llegando a México? Sí, haitianos, después de el terremoto de hace algunos años y posiblemente pues esta inestabilidad política, ¿no? En donde matan al presidente, vemos que muchos haitianos han salido a el Caribe, hacia varios países de América Latina y México, pero que quieren llegar finalmente a los Estados Unidos. Es un país fallido, es un país, Haití, poco conocido en México, y también yo he visto cómo hay discriminación por el propio idioma, desconocimiento, inclusive por el color de piel, lo cual es muy triste porque he visto en la frontera en México, desde México, cómo se les ataca, cómo se les discrimina, y eso no en las últimas semanas, en los últimos años sí me ha alarmado mucho, porque esto habla de una situación que no se había presentado en México, ¿no? El racismo, sí hay clasismo, sí hay divisiones, pero es muy triste esto, ¿no? Pues desde aquí, gracias Fausto Pretelín por manejar con nosotros desde la política internacional todo este fenómeno migratorio, que no deja de ser un fenómeno que viene desde la Biblia, como muy bien nos ha recordado el ilustre Patricio Lynch, padre Patricio Lynch. Hay muchas casas de migrantes, hay muchos religiosos, religiosas, sacerdotes diocesanos con esta inquietud de acoger a aquel que se va de su propia tierra, ¿no? y quiere pues tener una vida digna. A todos ellos les dedicamos este programa, estas horas de programa, y a todas esas personas que están viéndonos desde Estados Unidos y que son migrantes y añoran volver a su país, a México o a cualquier otro país de Centroamérica. A todos ellos les pedimos que cuando acojan a un migrante se acuerden de la realidad que pasaron, y todos los que estamos aquí, que somos también migrantes, acordarnos de esas personas que están en la calle y que tenemos que ayudar, llevarlas a un centro, darles algo de comer, no ser indiferentes, que nos recordaba el padre Javier Monroy, y ver que hay unas causas sociales, como muy bien nos decía el padre Daniel Portillo. Muchas gracias a todos. Esto es Eclesia Online. Gracias Javier, gracias Fausto por estar con nosotros nuevamente.
Un saludo a todos. Gracias, Javier. Gracias, Daniel. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.